Los personajes que fueron tocados por Cristo Jesús, les dije la semana pasada, les advertí que hoy vamos a mirar a Caifás. Hay personajes que fueron muy relevantes para la historia bíblica y para la historia de la iglesia, y que aún estos personajes pues nos traen mucha enseñanza. Y regularmente ignoramos aquellos que no parece que hayan sido que favorecían el evangelio o favorecían la obra de Cristo Jesús, sino más bien contrarios, como es el sumo sacerdote en este caso. Caifás era el sumo sacerdote de ese tiempo, de ese momento, y detrás de él pues estuvo, hermano, el juicio y la acusación que recayó sobre Cristo, que lo llevó a la cruz. Ahora bien, hermanos, Caifás para nosotros hoy va a representar algo muy interesante. Va a representar toda circunstancia adversa, va a representar, hermano, todo lo que no es agradable, lo que no es, lo que a veces no se puede sobrellevar, lo que no nos gustaría experimentar, las personas que a veces están en nuestro entorno que no son gratas a nuestro corazón, a nuestro ser, ya sea porque son gente que no tiene temor de Dios o por cualquier otra circunstancia, por diferencias, por problemas. Ese Caifás puede ser la enfermedad, puede ser la escasez, puede ser, hermanos, esa circunstancia que nadie quiere pasar, pero que es necesaria. Así lo vamos a ver, porque detrás de cada Caifás que tenemos en nuestras vidas, hermanos, siempre está Dios. Eso es lo interesante de todo esto, hermano, que en toda adversidad siempre aparece Dios con algo hace Dios. A veces Dios permite que seamos sometidos a circunstancias tan fuertes, tan angustiosas, tan difíciles, y luego reaccionamos y decimos: híjole, pero ¿cómo, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Y resulta que detrás de esa circunstancia, de esa situación, de esa enfermedad, de ese dolor, de ese problema familiar, siempre aparece Dios. Vayamos a la escritura, hermanos. Esto es en Juan capítulo 11, versículo 45 al 57. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso, hermanos, en el Sanedrín, en los religiosos de su tiempo, en el concilio que persiguió a Cristo Jesús? Recuerde que siempre fue acosado Cristo por los sacerdotes, por los fariseos, por los saduceos, por toda la comitiva religiosa de su tiempo. Jesucristo apareció en un momento donde la expectativa era recibir al Mesías, pero un Mesías político, un Mesías de guerra, un Mesías que los liberara de los romanos, hermanos. Y sin embargo, el Cristo que apareció pues fue un Cristo que vino a salvar lo que se había perdido, a las almas perdidas. Por lo tanto, ellos no alcanzaron a entender y a comprender, y se volvieron en contra de Cristo Jesús. Sus enemigos de Cristo no fueron, hermanos, ni los romanos, no fueron ni los pecadores, no fue ni el sistema. Los enemigos más relevantes, más fuertes, más acosadores, los que más quisieron matarle, fueron los de su propia casa, su propia religión, su propia iglesia. ¿Dónde comenzó su ministerio el Señor? En una sinagoga. Y ahí recibió el primer rechazo, en la sinagoga de Nazaret. Ahí, hermanos, habló sobre la palabra que Dios le dio a Isaías, hermanos, y repitió el Señor Jesús abriendo las escrituras. Y después, por un momento se interesaron, por un momento se asombraron de la sabiduría de él, pero al terminar la reunión ya querían matarle, y apenas estaba empezando, hermanos. Entonces encontramos este punto en donde Cristo resucita a Lázaro, y ese fue la gota, hermanos, que derramó el vaso. No solamente querían matar a Cristo, pero aún a Lázaro también fue perseguido para matarle. Si se murió, tiene que quedarse muerto. Qué tremenda es la gente, ¿no? Cuando el sistema religioso se apodera de ellos. Ahora, ya lo tienen, hermanos, Juan 11:45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron y le dijeron lo que Jesús había hecho.
Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Versículo 49, aquí entra el personaje, hermanos. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Versículo 51. Eso no lo dijo, aquí viene, hermano, por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. 54. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiesen. Ahora bien, nunca lo pudieron prender, hermanos, porque el tiempo estaba ya ordenado por Dios. Aún a su madre le dijo, hermanos, por allá cuando comenzaba el ministerio: aún no ha llegado mi hora. Y cuando quisieron prenderle, la Biblia dice: porque aún no había llegado su hora. Todo tiene un tiempo, hermanos. Todo tiene un tiempo. Eclesiastés dice: hay tiempo de salud y hay tiempo de enfermedad. Hay tiempo de pobreza y tiempo de riqueza. Hay tiempo de plantar y hay tiempo de recoger lo que se plantó. Todo tiene su tiempo debajo del sol, hermano. Todo está ordenado por Dios. Esto a los que son sus hijos, a los que creen en Él, a los que le sirven, los que le aman. La vida nuestra está ordenada por Dios. Los que viven en pecado y en rebelión delante de Dios, esas son vidas desordenadas que van conforme a la corriente, a las circunstancias, a las situaciones. Los fracasos están siempre ahí, el pecado siempre está ahí, el dolor siempre va a estar ahí, y sobre todo la condenación eterna va a estar ahí. Pero los que han recibido a Cristo, hermanos, sus vidas entraron dentro de un propósito y una voluntad divina, dentro de algo, de un plan maestro que Dios ha establecido para nosotros. Entonces, aquellos que logran entender la voluntad y los propósitos de Dios para su vida, tienen paz, tienen tranquilidad, porque saben que todo lo que sucede en sus vidas está debajo de la voluntad de Dios, y que Dios va a cuidar de ellos, y Dios los va a proteger, y Dios va a bendecir, y Dios va a prosperar. Y aunque estés en adversidad, al último todo obra para bien. Vas a salir. Ahora, bien interesante esto, hermanos, porque vamos a mirar a Caifás como un ejemplo. Se reúne el Sanedrín, se reúne el grupo, se reúne el concilio, y la primera pregunta que sueltan es: ¿qué haremos con este Jesús? ¿Qué vamos a hacer con él? Fíjese que dentro del plan divino, toda persona va a alcanzar a tener una oportunidad. Al menos yo lo veo de esta manera, hermanos. Todos tienen una oportunidad. La oportunidad de la reflexión. La oportunidad cuando el evangelio llega a tu vida. La oportunidad cuando Dios te abre una puerta y te dice: entra por ella. Al último, nosotros decidimos si entramos o no entramos, si obedecemos o no obedecemos, si aceptamos o rechazamos. Pero, hermanos, siempre llegará esa pregunta a nuestras vidas: ¿qué vamos a hacer con el Cristo que se nos ha revelado? Porque todo en algún momento nos es revelado, hermanos. Llega el momento en que el evangelio llegó la reflexión a nuestras conciencias, a nuestros pensamientos, y nos dice: hey, ¿qué vas a hacer?
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué está? Lo que sucedió en el pasado ya está hecho. Bien o mal, no se puede resolver. Pero lo que sí se puede resolver es nuestro presente y a dónde vamos con nuestro futuro. Ahora, la idea es, de parte de Dios, es que salgas de la voluntad y los propósitos humanos, carnales, definidos por los deseos y por las cosas mundanas, para que pases a la voluntad perfecta de Dios. Esa es la idea, esa es la forma. Pero ¿qué haremos? Y esa es la pregunta que surge. Ahora, obviamente en el corazón de estos personajes reunidos hay un rechazo total hacia Cristo Jesús. Hay un rechazo, hermanos, pero con rabia, con un corazón, hermanos, con una forma hasta amarga, porque no solamente era rechazar su enseñanza, pero lo querían llevar a la muerte. Imagínense eso, hermanos. Ahora, detrás de este pensamiento y de este enojo había una lógica. La lógica era que si verdaderamente este era el Mesías, iba a ser proclamado como rey. Si proclamamos a alguien como rey, el César va a decir: aquí no hay reino más que el César. Están bajo el régimen, bajo la autoridad romana. No se le olvide eso. Todo tiene un propósito, todo tiene un significado. Los movimientos políticos, los movimientos sociales, los movimientos económicos. Ahora bien, aquí viene, está diciendo, vamos a poner una lógica a esto. Si lo proclamamos como Mesías, que al último en su corazón no querían hacerlo, pero si lo proclamamos, va a venir el César con el ejército y va a destruir el templo, el lugar santo, y va a esparcir o va a eliminar la nación de Israel. Y recuerde que detrás de todo lo que sucedía en el sacrificio de Cristo Jesús, ¿cuál fue la acusación más fuerte que recibió? Los que leen la Biblia: la destrucción del templo. Él dijo, refiriéndose a su cuerpo: destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Muerte y resurrección. Pero la gente pensaba en el templo. Pero aparte profetizó cuando los discípulos le dijeron: mira, Señor, qué hermoso templo nos ha construido Herodes. Digo, sí, pero no quedará piedra sobre piedra. Y esa fue la profecía. Esteban, hermano, en el libro de los Hechos, los que leen la Biblia, los que no, mire, duérmase un rato, ahorita lo despertamos. En el libro de los Hechos, Esteban, hermano, él también concluyó lo mismo y por eso fue apedreado. Lo que les importaba a estos, que era el lugar santo. Ahora, la obra redentora de Cristo consistía en que la presencia de Dios ya no iba a habitar en 4 paredes, ya iba a habitar en los corazones. Pero esto no lo podían entender, no lo podían comprender, porque la obra redentora de Cristo era para abrirla a la humanidad. Y si el judío hubiera entendido, hubiera captado, comprendido la obra de Cristo, y aún a la consecuencia de los romanos lo hubieran proclamado por rey, entonces no se cumpliría lo que era el nuevo pacto para la humanidad en general. De tal manera amó Dios al... Hermanos, tenemos que ser lectores, meditar en la palabra y entenderla, porque detrás de todo esto está la sabiduría de Dios, que te hace comprender los propósitos, la voluntad de Dios, tanto para tu vida como para tus hijos, tu familia, tu entorno, tu comunidad, tu nación, tu vida espiritual. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces, volvemos aquí. Ellos dijeron: si lo proclamamos rey, mejor fijamos el sentimiento del corazón. No nos cae bien, hay que matarlo. Si lo dejamos, todos van a creer en él. Entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero ahí aparece Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. No era un hombre temeroso de Dios, era un político religioso. No era un hombre que entendía, muy diferente al que instruyó a Saulo de Tarso, después Pablo, cuando era Saulo de Tarso. ¿Cómo se llamaba aquel personaje? Gamaliel. Gamaliel era más
era más sensible a las escrituras y interpretaba un poco mejor. Este no. Pero a pesar, hermanos, de no entender el propósito y la divinidad de Dios en Cristo, sus palabras fueron proféticas. Es mejor que uno muera por toda la nación. Y eso fue lo que pasó. Se cumplió la escritura. Cristo murió no solamente por la nación, pero por todos los que iban a ser hijos, por usted y por mí. ¿Se está dando cuenta, hermanos? Detrás de una adversidad, detrás de un concilio, detrás de algo que no parece que sea de Dios, antes bien yo miro un demonio metido ahí, hermano. Enojo, ira, contienda, amargura, celos, envidias, porque la gente iba y lo seguía a él y no lo seguía a ellos, porque era reconocido Cristo y ellos no, y comenzaban ese problema. Pero detrás de todo eso, ahí estaba el propósito de Dios. Yo quiero que pienses por un momento, hermano. No importa cuál sea la condición por la cual estés pasando, detrás de toda adversidad siempre está Dios. Siempre, siempre. Pueden ser momentos amargos, dolorosos, angustiosos, pero es que Romanos 8, una escritura que yo repito mucho, continuamente se las recuerdo, hermanos. Todo obra para bien a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces eso es lo que produce paz en nosotros, tranquilidad, sosiego, descanso. Vivimos una vida, hermanos, bendecida, contentos, alegres. Pero ¿cómo? Si estás pasando por adversidad, sí, pero es que en esta adversidad ahí está Dios. Ahí está. Ahí están sus propósitos, ahí está su voluntad. No lo entiendo, no sabría explicárselos, porque no podíamos explicarlo en ese momento. Se explicó después, cuando Juan escribía el Evangelio, porque en ese momento nadie sabía que Caifás estaba profetizando. Lo que él estaba dando es una sentencia de muerte a alguien que no le caía bien. Pero detrás de esa sentencia de muerte estaba el propósito de Dios. Que un hombre muera por el pueblo y no que muera toda la nación. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Ahora, ¿quién profetizó? ¿Caifás o la posición de Caifás? Eso es importante entenderlo. Mire, volviendo por ejemplo a Esteban. ¿Quién estaba presenciando el apedreamiento de Esteban? Relevante en las escrituras. Saulo de Tarso, que después fue Pablo. Ok. Terminando la muerte de Esteban, hermanos, ¿qué hace Saulo según el texto? Los que leen, los que no, olviden, duérmase un rato. Va y pide cartas al sumo sacerdote del momento. ¿Cartas para qué? Para ver si encuentra en el camino a gente que sea de la misma fe y de las mismas convicciones, y traerlo a la justicia según él y condenarles. Ahora, le fueron dadas las cartas y ahí va el hombre muy arrogante, ¿verdad que sí? Camino a Damasco, y antes de llegar a la ciudad, ¿qué pasa? Al suelo, humillado. Detrás de todo eso. Ahora, volvemos a Esteban. ¿Cómo se puede reconocer que detrás de un apedreamiento esté Dios? Detrás de una tragedia. Pero cuando tú lees la escritura, tú encuentras que Esteban, no, esto ya es muy personal, una perspectiva muy personal mía, hermano. No voy a hacer una doctrina de ello, pero yo creo que el Señor se lo llevó antes, porque dice la escritura que durmió. Se le dio sueño en el apedreamiento. O sea, ciertamente fue ejecutado. Juan el Bautista, hermanos,
por señalar un pecado, lo ponen y le cortan la cabeza. Hermano, por favor, ese problemita que tienes es insignificante. Y todavía, encima de decirte que es insignificante, Dios está en medio del asunto todavía. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué te deprimes tanto? ¿Por qué te preocupas tanto? ¿Por qué se te va el sueño? ¿Dónde está la confianza en el Señor? De que aún detrás de las personas malas que te pueden hacer daño o que te pueden, hermano, provocar, ahí está el Señor. Dios te va a honrar. Si permaneces y eres una persona de fe y amas al Señor y caminas en su voluntad y en sus propósitos, sin importar las circunstancias que pueden estar en tu entorno, Dios te va a honrar. Dios te va a honrar y te va a bendecir. ¿Sabe qué pasó con Esteban? Alzó los ojos al cielo y ¿qué vio? A Cristo sentado a la diestra de su majestad. ¿Usted cree que iba a poder a concentrarse en el dolor que sentía por las piedras o lo que sea, si es que la sentía, cuando estaba viendo la gloria de Dios? Y recuerde que él fue el primer mártir y él llevaba el camino de Cristo, porque las palabras de él fueron: Señor, no les tomes en cuenta este mal. Las mismas palabras del Señor. Bien dijo el Señor Jesús: nadie me quita la vida, yo la pongo por vosotros. Entonces, amados, cuando vemos toda esta escena, miramos todo este Caifás de nuestras vidas, ¿qué acaso no podemos nosotros tener la fe, la confianza, la paz? Levantar siempre, hermano, nuestra mirada hacia adelante y echarle ganas y tener, hermanos, esa fuerza que viene de lo alto y esa tranquilidad y esa confianza y hacer la obra del Señor correctamente, porque detrás de toda situación ahí está Dios. Ahí está. Ahí está. No lo ves, no lo puedes entender, no lo puedes explicar. La gente te cuestiona, como al salmista: ¿dónde está tu Dios? Entonces, tranquilo, no, cálmese, espérese, que Dios va a aparecer. Y Dios aparece, hermano. A su tiempo Dios aparece, porque todo tenía su tiempo. Vuelvo a lo que Cristo mencionaba continuamente: mi tiempo aún no ha llegado. Oye, pero ya tiene rato así, medio fracasado, es que mi tiempo no llega. Sí, espérese. Mire, ahí le va, ¿cuántas veces usted ha orado por algo? Ya llega el momento en que tira la toalla en la oración: Señor, ya te lo dije, Padre, y ni caso me haces. La dificultad que nosotros tenemos, hermanos, es la atmósfera que nos rodea, donde usted y yo estamos, donde usted y yo nos desempeñamos, vivimos, nos desenvolvemos, nos desarrollamos, donde comunicamos, donde hablamos, donde trabajamos, donde servimos a Dios. Nuestra burbuja. ¿Y sabe usted que la Escritura nos enseña a que nosotros debemos de vivir en otra dimensión? Una dimensión. Mire, precisamente acaba de fallecer el pastor Cho, el coreano. Nomás lo miré así, ni siquiera he leído bien la noticia. 85 años. Pero en muchos de sus libros él mencionaba mucho la dimensión de Dios. La dimensión. Y yo sí alcancé a entender la doctrina de este hombre, cómo él miraba
la obra del Señor. Él siempre decía que el problema del pueblo de Dios, palabras más, palabras menos, lo explicaba de esta manera: es que vivimos siempre en una normalidad humanista. Y cuando Dios nos llama, Dios nos convierte en seres espirituales, una espiritualidad que estaba muerta por el pecado. Pero en Cristo nacimos de nuevo, a una imagen a la de Cristo, con la mente de Cristo. Entonces tú ya no puedes vivir en la dimensión local. Tu visión va más allá de lo que tus ojos carnales ven. Tú eres una persona de fe. La fe es convicción de lo que no. Todos están viendo el político, todos están viendo la economía, todos están viendo la situación difícil de la sociedad en que vivimos. Todos están. No, tú estás viendo el reino de los cielos manifestado. Tú miras la gloria de Dios. Pero para ello tienes que elevarte a la dimensión divina. Se nos olvida que en Cristo Jesús usted y yo somos diferentes. Diferentes al mundo. Diferentes a las personas que viven en su carnalidad, en sus pensamientos humanistas. Somos diferentes. Tenemos una perspectiva tan diferente. Está muy callado. Entonces, cuando la gente comienza a vivir bajo las normas de la sociedad y no bajo las normas espirituales, obviamente vas a ser atrapado por todas las circunstancias que te rodean. Atribulado, adolorido, cansado, frustrado, enojado, porque ese es el medio ambiente que te llena. Ese es tu contenedor. Contienes todas estas cosas. Estás con Caifás, pues. Levántate. Mira un poco más allá. Esa es vista corta. Sé visionario. Se vale soñar. Cuando se ora por lo sobrenatural. Lo que no se puede. Señor, no te voy a pedir por esto, porque esto lo puedo hacer yo, pero hay esto que yo no puedo hacer. Vámonos. ¡Pam! No te dejes atrapar por esa circunstancia de adversidad, porque tú vas más allá. Detrás de todo eso está la voluntad y los propósitos de Dios. Detrás de ese dolor, de esa enfermedad, de ese cansancio, detrás de ese problema económico, familiar, detrás de esa crisis matrimonial, detrás de todo eso está la grandeza de Dios. Porque soy su hijo. Porque Dios de antemano, desde antes de la fundación del mundo, ya había preparado la obra mía. Ya había definido mi corazón, ya había definido mi vida, mi ser. Ya está definido. Fracasado no soy, porque el Señor ha definido mi vida para su gloria. Échale ganas. Levántate, tú que duermes entre los muertos, y te alumbrará Cristo. ¡Ánimo! Así que desde aquel día acordaron matarle. Qué feas palabras, qué horribles palabras. Pero detrás de esas horribles palabras estaba la voluntad de Dios. Ahí le va, ya voy a cerrar esto. Ya nos vamos. Dejó grabando la novela, ¿verdad? No hay problema.
Pero ahí le va. Ahí viene aquí. No dice que están en los 12 en la última cena y el Señor dice: a ver, lo que vas a hacer, véanlo ya. Y se levanta Judas y se va. Judas y Cristo ya sabían de qué se trataba. Ve y cobra tus 30 monedas y allá te espero en el Getsemaní. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿qué dice? Dice que entró ¿quién? El chamuco, ¿no? Entró el diablo en Judas. Durante el juicio, durante las presentaciones que se hicieron de juicio, tanto delante de Pilato como de Herodes, como de Caifás, delante de todo ese liderazgo político, yo miro al enemigo moverse. Yo miro al enemigo moverse, la mano del enemigo, la oscuridad, las tinieblas. ¿No estaba Cristo agonizando y se oscureció el cielo? Qué tremendo, ¿no, hermanos? No había maldad en medio de todo este asunto. No le injuriaban, dice la palabra, no le maldecían. ¿De dónde viene la maldición y la injuria? ¿No viene del enemigo? ¿De la burla? Yo miro al enemigo moverse en medio de algo que no entendía que iba a suceder. ¿Acaso no tenía razón Pedro cuando sacó la espada y dijo: no, Señor, no te van a arrestar? Y le arranca la oreja a aquel, ¿verdad? Cálmate, Pedro, cálmate, bájale. De todos modos me vas a negar. No, ahorita van a ver estos hijos de para allá y para acá. Emocional, con una reacción carnal totalmente sin entender. Nadie lo estaba, ni el diablo lo entendía. ¿Qué está pasando? Propósito de Dios. Porque con todo esto, Cristo está en la cruz del Calvario, derramando su sangre para limpiarnos a todos de todos nuestros pecados. Nadie lo entendió. Nadie. Los discípulos quedaron aturdidos y fueron a esconderse. Las mujeres fueron al tercer día a buscarle para ungirle, cuando ya les había dicho: voy a resucitar. No le puso atención. Detrás de toda muerte está tu resurrección. Detrás de todo dolor está tu victoria. Detrás de toda angustia, detrás de toda situación que a veces no aguantas, está la grandeza de Dios. El tiempo va a llegar, tu tercer día va a llegar y vas a ser levantado con poder, hermano. Y vas a ser bendecido y honrado si aprendiste a perseverar y a bendecir a Dios aún cuando las cosas no te salgan bien. El Caifás, que te está profetizando que te va a ir bien aunque te digo que eres maldecido, te quiere llevar a la muerte sin saber que detrás de esa muerte hay una gran resurrección del cielo. ¿Sí me comprendieron, santos? Así que cuando aparezca el Caifás en tu vida, no le hagas mucho caso. Pero es que me profetizó maldición. Sí, te profetizó, pero no sabe que detrás de la maldición viene la bendición del Señor. Amado del Señor, si quiere, si no me entendió nada, lleves esto. Confía en el Señor y Él hará. Tranquilo. Deja de gritar, deja de desesperarte, deja de enojarte, que al último nuestras vidas están escondidas en el Señor. Debajo de sus alas estaremos seguros. Pónganse de pie, santos. Incline su rostro conmigo. Vamos a orar. Todos tenemos esos momentos, hermanos, de mucha confusión. A veces tanta frustración y tantas dificultades cuando hay que atender y resolver problemáticas. Más cuando se trata de la familia, los hijos.
economía, trabajo. Pero detrás de todas esas cosas tengo que aprender a elevarme a esa dimensión para ver a Dios detrás de todo eso. Detrás de toda esa adversidad, yo sé que tú estás ahí, Señor. Yo sé que tú estás ahí. Yo sé, mi Dios, que tú estás obrando, Padre. Detrás de esa enfermedad, de esa escasez económica, esa tristeza o depresión, Señor, que se ha apoderado de mí, esa fatiga, ese cansancio crónico que mi cuerpo está sintiendo, Dios, yo sé que tú estás ahí, Señor. Detrás de todas estas cosas que no me gustan, que no son favorables a mi vida, Señor. Ahora, Señor, que he subido a la montaña, puedo ver, Señor, que tú estás obrando, que tú estás ahí, que tú, Dios, tienes todo en tus manos y que tú estás tejiendo, Señor, esa operación. Estás formulando, Dios, un gran propósito para mi vida. Seré victorioso, Señor. Con mucha paciencia esperaré, Señor, el momento cuando tú me llames de esa tumba a mi resurrección, Dios. Con mucha paciencia esperaré, Dios, a que tú extiendas tu mano preciosa y tú me levantes de esta situación que a veces parece inaguantable, Señor, pero tú nunca vas a poner una carga que no pueda llevar, y nunca recibiremos una tentación que no podamos vencer, Señor. Lo creemos. Padre, como familia, como hogar, como obreros tuyos, como iglesia, aceptamos toda situación como voluntad tuya, Señor. Y vamos a creer lo sobrenatural, Dios, lo milagroso. Nuestras oraciones mirarán por encima de lo natural, de lo lógico, de lo común. Nuestras oraciones tendrán una visión amplia, Dios. Verán tu gloria, tu reino. No nos vamos a conformar a este siglo, sino vamos a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, Señor, para poder comprobar cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta para nosotros. Visionarios, llenos de tu gloria, llenos de tu presencia, Señor. Hombres y mujeres de fe que confían en ti, que caminan firmemente, y que aun cuando nos toca pasar por el valle de sombra y de muerte, Señor, lo pasamos con la frente en alto, Dios, creyendo en ti, porque lámpara es a nuestros pies tu palabra, Señor, y luz a nuestro camino. Y no hay nada, Dios, nada que nos pueda detener. Nuestra victoria ya está definida, ya fue dada por la muerte y resurrección de Cristo. Ya, Señor, la obtuvimos. Somos de ti, declarados hijos tuyos, príncipes tuyos, Señor. Bendecidos seremos, prósperos seremos. Nuestras lágrimas, oh Dios, tú las vas a enjugar. Nuestro dolor será quitado, nuestro cansancio será cambiado por fuerza y multiplicado, Señor, oh Dios, con muchas bendiciones de lo alto. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Alimentamos nuestra fe, nos fortalecemos en ti, Señor. Te creemos a ti. Y aún, Señor, las palabras que vienen, Señor, con males hacia nosotros, detrás de ellas tú las convertirás en bendición a nuestras vidas. Y victoriosos seremos en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria de tu santo nombre. Gracias te damos, Dios. Amén, Señor. Amén. Esta noche, hermanos, se va a cumplir lo que el salmista dijo
En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir. ¿De qué se preocupa? Que el mundo se va a acabar, pues que se acabe. Amén. Mi lugar está en el reino de los cielos, hermano. Allá está mi galardón. Señor Jesús dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, allá aquí yo voy a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que esa promesa la hago muy mía, muy personal, y confío, y ahí no me importa si se voltea al revés todo, usted tranquilo. Amén, santos. Vamos a levantar ofrenda, hermano. Vamos a darle a Dios con gozo y con alegría. Padre, gracias te damos, Dios, por esa palabra que nos alienta. Ciertamente, Señor, hay muchas cosas que son adversas a nosotros. Hay muchas corrientes, Señor, que vienen en contra de nuestro caminar. Hay muchas situaciones que quisiésemos no tener que experimentarlas. Pero, Señor, tú has sido bien bueno con nosotros. ¿Cómo no te hemos de servir, Señor? Y en momentos de esto, como estos, Señor, también cómo no hemos de dar a tu obra, Señor, y seguir impulsando, Señor, el Evangelio. Sea tu pueblo bendecido, aún en la adversidad sean bendecidos y prósperos, guardados y protegidos, Señor. Tu gloria, tu poder, tu gracia, tu bendición, tu misericordia sobre cada uno de mis hermanos. Bendice la hora alegre en Cristo Jesús. Gracias te damos, Dios. Amén, Señor. Amén. Pueden pasar, hermanos. Mientras pasan, les doy el anuncio sobre este viernes, amados. Vamos a estar en la carpa, ayuno y oración este viernes. Les pido encarecidamente, por favor, que participen, amados. Participen del ayuno y participen de la oración. Por favorcito, en el amor del Señor les pido que por favor sean participantes. Es un ayuno congregacional, no es un ayuno individual ni personal, es un ayuno congregacional. Amados, vamos a estar orando por la familia este viernes. Les invitamos a que vengan en familia. Los jóvenes pueden venir a tomar su servicio con el resto de los jóvenes, pero en algún momento terminan y ellos se van, y hermanos, a reunirse con nosotros en el servicio allá en la carpa, y vamos a unir las familias y vamos a orar por las familias. Ese es el propósito de este viernes, la oración, hermanos. Y luego vamos a tener la Santa Cena todos juntos con la familia. Vamos a participar de la Santa Cena del Señor. Hermanos, ocupamos mucho cubrir los hogares con la oración. Recuerde, los días son malos. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, que no vaya a ser robado el corazón de nuestros hijos, sino que amen y que sirvan a Cristo Jesús. Amén, santos, sí. Muy bien. Yo creo que son todos los anuncios. ¿Tenemos a todos los anuncios? Sí, hermana Rosy. ¿Cuándo la tienen? Mañana a las 7, reunión de damas. Ok, a las 7. ¿Aquí, hermana, o en el otro edificio? Muy bien, a las 7, damitas, vénganse a tener un tiempo de compañerismo y a escuchar también la palabra del Señor. Dios les va a bendecir grandemente. Hermanos, les agradezco mucho el respaldo a estos 10 semanas de ayuno y oración. Verdaderamente me han sorprendido. Cuando llamábamos al ayuno y la oración, pues las primeras 2 ocasiones o 3 ocasiones era cuando venían. Ya después la gente como que comenzaba a no ponerle mucho interés. Pero gracias al Señor, hermanos, ya vamos por el sexto, séptimo, por ahí ya ayuno y la oración, y ya ha estado muy concurrente, hermano. Gracias, hermanos, por apoyar. La gente ha entendido, ustedes han comprendido que esto se trata de algo más grande que nosotros mismos, hermanos. La gloria del Señor. Y hermanos, el proyecto, quiero decirles que sigue muy bien, va muy bien. Ya les traeré más información. El sábado tengo una reunión muy temprano con el arquitecto para ya definir cómo se va a mirar el exterior del edificio. Así que pues sus oraciones son importantes. Dile que en esa reunión pues sea Dios, hermano, al último que sea Dios el que tome las decisiones. Solamente nosotros traeremos sugerencias y estaremos muy sensibles a lo que Dios nos dé, hermanos, que es muy importante esto. Muy bien, oramos para ser despedidos. Padre, gracias, Dios, bendice a tu pueblo. Cuídale, guárdale, protégele. Presentamos delante de ti el ayuno de este viernes, ayuno familiar, Señor. Queremos que te manifiestes de una manera
maravillosa, fortaleciendo, uniendo más a la familia, Señor, y que tengamos un tiempo muy agradable en tu presencia, Señor, y la Santa Cena que vamos a tomar y ponemos en tus manos y presentamos ese día de ayuno para la gloria tuya, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, despídenos en paz, bueno y maravilloso eres tú, en Cristo Jesús, amén, Señor, amén. Dios les bendiga.